Y estamos en una de mis secciones preferidas en Contexto, la Mesa de Mujeres, por la brillante inteligencia y el agudo análisis que hacen nuestras colegas Janet Arrizón y Lourdes Encinas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, muy buenos días. Pues un gusto para nosotras, como siempre, acompañarlos en este programa y un saludo a las personas que nos están escuchando. Con L y con J. Sí. Lourdes con L y Janet con J. El otro día pedí comida y me dicen con J y me dio risa. Ah, ya ves, para que veas. A lo mejor ya lo estamos logrando. Para que veas, no, por supuesto. Ya. Bueno, hoy les traemos un tema, pues esta semana estuvo en Sonora quien dirige los esfuerzos del Instituto Nacional de las Mujeres, que es Nadine Gassman, y se llevó a cabo un evento muy modesto en la ciudad de San Carlos, que creo que para los funcionarios debe ser haber sido algo muy atractivo, que por un lado tenía la visita de gente de otros estados y por eso puedo entender que se hubiera realizado en el puerto, pero también provocó la movilización de muchas instituciones del gobierno del estado. Así como nótese la ironía. Sí, un tanto. Creo que no está, o sea, en la austeridad había un doble discurso. Ni republicana ni pobreza franciscana. Sí, creo que, pues me parece... Si vieron la figura en la que se mueven los secretarios, pero de eso luego hablamos. Y bueno, eso luego hablamos. Lo traigo no solo porque ya estaba la mesa incendiaria con el tema que antecedió en esta mesa, pero lo pongo en referencia porque también vemos un doble discurso entre los compromisos y lo que se cumple. Entonces, lo que se firmó en este evento fue un acuerdo, se llamó Firma de Compromisos por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres entre el Gobierno del Estado e InMujeres. Y la Nadine Gassman, quien dirige InMujeres, decía que 11 estados ya han firmado este compromiso, lo que demostraba el interés del gobierno federal de atender a las mujeres. Mi primera pregunta sería, bueno, mi segunda después de lo de San Carlos, sería, a 5 años de gobierno, estamos firmando compromisos con las mujeres, eso es lo que realiza la federación en este tema. Y lo tercero sería, pues, analizar los compromisos que se hicieron, que los voy a resumir, son 4. El primero es sostener una política de igualdad, como si no lo dijera la ley de igualdad, la ley general de igualdad para mujeres y hombres, no lo dijera la Constitución y no lo dijeran las leyes locales. Pero bueno, ellos se comprometen, sí, se comprometen a garantizar la política de igualdad, que habría que analizar qué se ha hecho en la política de igualdad, pero ese sería otro tema. Si existe, si se sesionan los consejos de igualdad, si funcionan las instituciones, pero bueno. Segunda, exhortar a los legisladores locales a impulsar una agenda legislativa, siempre el Ejecutivo pidiéndole al Legislativo, pidiéndole al Judicial, pidiendo a los organismos autónomos, y yo no entiendo en qué es compromiso de ellos. Sería distinto si el compromiso fuera garantizar que todas las políticas públicas tuvieran perspectiva de género, pero eso Al revés, ¿no? Así es, comprometerte con lo que tú puedes cumplir y no con lo que el vecino debería de hacer, que además ya está en la ley. Tercero, impulsar acciones para la participación efectiva e igualitaria de las mujeres. Creo que es mucho discurso, que ya lo abordaremos después, de todo lo que se ha incumplido en este sexenio y en los recientes gobiernos locales en cuanto a la participación política de las mujeres. Ahí está la paridad impar, por poner solo un ejemplo. Y por último, ponen ellas en la publicación, por supuesto, desde el gobierno encabezado por el doctor Durazo, seguir impulsando políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad y la equidad en sus derechos. Me parece demagogia, me parece solo discurso, no se habla de recursos, no se habla de indicadores, que creo que es algo que le ha faltado en general a la política pública, y pues dejo a Lourdes. Ni de acciones concretas. Lourdes, ¿cómo la viste? Bueno, ¿No te invitaron a San Carlos? Pues no. Ni a San Carlos ni a ninguna parte. Ni a Peñasco. No, menos. No. Bueno, aparte de coincidir con lo que dijo Janet, me quiero ir un poco al origen de todo esto, porque si tú revisas el plan estatal de desarrollo, que, by the way, está muy escueto. Bueno, precisamente la parte que habla sobre la igualdad en general, no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene indicadores, es un listado de buenas intenciones, digamos, nada más. Si te vas, por ejemplo, a tratar de revisar precisamente si existe una política de igualdad, si existen programas concretos en los sitios oficiales del gobierno del estado
o del Instituto Sonorense de las Mujeres, no encuentras absolutamente nada. Entonces, si existe, lo tienen pues escondido no sé dónde, pero la información ha sido un detalle aquí en el tema específico de las mujeres, que no se provee de información. No sabemos realmente qué están haciendo, qué no. En cuanto a presupuesto, como lo analizamos aquí en diciembre, el apéndice M, que es el que es del presupuesto estatal, que es donde se concentran las acciones para precisamente promover la igualdad, pues vimos que se le metieron cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, como la matrícula del CECITES, los uniformes escolares, programas genéricos de Zagarpa o de economía que no tienen absolutamente nada que ver con el tema. Pero pues aparentemente hay un aumento ficticio porque pues en realidad no es. Si tú quieres revisar qué ha pasado, porque un tema aquí importante es lo que tiene que ver con la seguridad, qué ha pasado con la alerta de violencia de género en la que se encuentra Sonora y particularmente 6 municipios, pues no vas a encontrar nada. En la página del Instituto de las Mujeres, el último reporte que hay es de 2019 de la alerta que se emitió para Cajeme. Y si te vas a la de la Secretaría de Gobernación, ni siquiera está listado Sonora. Entonces, podemos tener un listado de buenas intenciones, que es lo que me parece que este convenio fue, pero si eso no se traduce en una política con programas, con acciones, con metas e indicadores y presupuesto, pues entonces no estamos hablando más que un discurso hueco. Sí, y me parece que siguen subestimando la capacidad de las mujeres de darnos cuenta. Y al final, la gran distancia que existe entre lo que el gobierno dice que quiere hacer, lo que hace y lo que la ciudadanía percibe en su vida cotidiana, pues eso no hay que tener muchos datos para darse cuenta. Las mujeres no han visto mejoradas sus condiciones de vida en cuanto al acceso a servicios, no han visto mejorado su acceso al empleo, su acceso a los ingresos. Por el contrario, vivimos en un espiral inflacionario que muy bien Moisés ha explicado en muchos espacios, y creo que las mujeres estamos como muy cansadas de este tipo de eventos. Me parece hasta insultante de alguna manera para la ciudadanía vivir los índices de violencia que vivimos y encima que salgan como a presumir acciones que además de ambiguas son muy carentes de fondo. Ahora, el desdén por la causa de las mujeres ha sido una constante en este gobierno, en el gobierno federal. Ustedes lo planteaban de inicio. Parecería que el derrotero que lleva el gobierno del Estado más o menos tomaría el mismo curso. A mí no deja de resultarme paradójico que, diciéndose un gobierno de izquierda o de izquierdas, una causa como esta no sea un asunto prioritario. Están las mujeres en la lista de precaución. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento pues muy frontal hacia las causas de las mujeres, pero yo les recordaría que es el 50% del padrón. Y les recordaría... Pero cuando te refieres a la lista de precaución, ¿cómo lo contextualizas? Cuando salieron los datos de los ¿cómo se llamaban? Los Wikileaks, estaban dentro de los grupos que había que tenerse cuidado. Los movimientos, las guacamayas. Las feministas, sí, o los movimientos de mujeres correcto, eran cierto. Consideradas enemigas del gobierno federal. Cuando en campaña fueron capitalizadas políticamente y fue una de las agendas, salían a defender la alerta de violencia de género. No más el Zócalo cada 8 de marzo. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, a lo mejor y no la podemos responder con precisión en este momento, pero de bote pronto sí, ustedes con la experiencia de ser observadoras del acontecer de la política pública de la mujer, podríamos esbozarlo. Sin duda, la cobija siempre es de un tamaño y ustedes como mujeres lo saben en la administración del recurso en sus casas y con las responsabilidades que tienen. Si tú pones en una balanza en donde pones en primero pues la alimentación, el sustento de los hijos, la educación, etcétera, etcétera, y vas poniendo al último las cosas a lo mejor suntuarias, muy al último, etcétera. En un gobierno, un poco la visión de un gobierno de izquierda pudiese pensarse que lo que debes de poner en primerísimo lugar de presupuesto es la seguridad.
la seguridad patrimonial, la seguridad física, la seguridad jurídica, valga la expresión. Entonces, pones todo eso en un lugar. Pero dices, y discúlpame si me alargo un poco en la pregunta para tener un buen contexto del tema. Dices, bueno, pero tengo gastos que son inmodificables, irrenunciables. Es como cuando estás pagando una casa y tienes el enganche que pagarlo o las mensualidades de las colegiaturas de los hijos o lo que sea. Esos hay que hacerlo. Y en un gobierno pasa que son los sueldos de los maestros, los sueldos de los doctores, de las enfermeras, etcétera, etcétera, policías. Y de los policías y de tus trabajadores. Ok, muy bien. Pero entonces, la pregunta es, si la cobija es pequeña y las necesidades son grandes, ¿cuáles serían, y si quieres después del corte ya no los platican porque me alargué mucho, cuáles serían las 3 acciones que el gobierno del estado tendría que hacer, sí o sí, en materia de apoyo a las mujeres, entendiendo que a lo mejor el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, y el tren transísmico y las mañaneras le quitan dinero, le dicen, ven para acá, échame esta lana para acá, y ahí como, o sea, ok, muy bien, ¿cuáles serían las 3 acciones? En donde sí debía ser un guardadito el gobierno del estado para atender a las mujeres. Bueno, creo que es la pregunta más importante porque es la pregunta que se hace la gente. Es así como, ¿qué podrías hacer entonces para que sí funcione? ¿Qué deberías? Si tendríamos que hacer solo 3 cosas, yo elegiría primero lo que gastas, gastarlo bien. No se trata de agarrar una bolsita y separarla. Se trata que el 100% del recurso que se gasta desde lo público tenga esa visión de no discriminar y no dejar a nadie atrás, como se dice en el discurso. ¿Por qué? Porque si tú haces un programa de fomento empresarial y no lo ves desde la diferencia que viven las mujeres, entonces nunca las vamos a incluir. No gasten dinero extra, pero lo que gasten, gástenlo bien. Ese sería el primero. La segunda, la participación política de las mujeres. La paridad en México, de los que se renovaron en el 2021, de 15, 9 violan la Constitución y no cumplen, incluido Sonora. De los que se renovaron en el 22, de 6, 4 no cumplen y violan la Constitución. Estás hablando de gobiernos estatales. Sí. Entonces, empecemos por poner el ejemplo de incluir dentro de los gobiernos a las mujeres. Está entre ellos. Está entre ellos. Esperando que un día esas mujeres razonen y se den cuenta de la responsabilidad de que se note para las de afuera. Pero bueno, sí, ya es otro tema que no alcanzan estos 15 minutos. Pero bueno, y por último, la impunidad. La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia, de la desigualdad, de la discriminación, y creo que el día que el gobierno enfoque sus energías en reducir la impunidad, vamos a reducir la violencia. Entonces serían las 3. Pero les comentaba en el corte un ejemplo de lo que yo viví en Hermosillo. Tuve circunstancialmente una oportunidad de apoyarlos como por 3 meses y a mí me invitaban a capacitar policías y había que capacitarlos, quitarles quienes tuvieran reportes de violencia y inhibir el machismo y garantizar el trato digno de los policías, pero hacerlo en 1 hora, en condiciones además pues no creo que favorables para ese tema, ¿no? Y lo que yo viví en ese proceso fue, lo más importante era el diagnóstico, era plantearnos un objetivo de qué queríamos lograr con ellos. Y en ese momento lo que nos planteamos fue incidir en la forma en la que ellos respondían a las llamadas recurrentes, que para empezar les llamaban reincidentes. Yo no creo que se deben decir reincidentes porque de por sí a las mujeres se les culpabiliza de la violencia que viven y todavía le dicen, tú eres denunciante reincidente, ¿no? Entonces las llamadas recurrentes son estas llamadas al 911, que Sonora el top número 1 está la violencia doméstica y la violencia familiar. Entonces, lo que tratamos fue de concientizarles de que ellos eran al final, podían ser quienes inhibieran un feminicidio. Los policías, en el análisis de los reportes, lo que encontré fue que los policías intervienen en la violencia doméstica como un referee. Las mujeres hablan al 911, los policías llegan, se corta la violencia y después ellos comentaban, es que hasta me dicen, defienden a su agresor y me corren y me tratan mal cuando ellas denunciaron. Entonces, hacer conscientes a los policías del rol que jugaban en esas llamadas, yo creo que, o la apuesta era,
concientizarlos y atender el eslabón más delicado que tiene el municipio en la violencia, que es la primera respuesta. Entonces, sí, a lo que voy con este ejemplo es, si hacemos un buen diagnóstico, focalizamos acciones a objetivos muy precisos, vamos a poder ir incidiendo en un problema tan complejo. Atención inmediata con perspectiva de género. Pero la perspectiva de género traducida a una acción. La acción es, entiende que cuando tú vas a una llamada de la señora que te ha marcado 100 veces, probablemente las 99 después de la primera fue para salvarle la vida. Eso ya le da un sentido al trabajo de la policía. Y yo creo que esas acciones que son muy simples sí dan resultados y son más medibles que decir garantizar políticas públicas para la igualdad y sus derechos. Muy bien. Lourdes. Es su chamba, pues. En una cuestión muy específica que yo creo que no se está trabajando y desde hace mucho no se está trabajando, es lo que tiene que ver con apoyos económicos, pero más que económicos de darles dinero, sino me refiero a apoyos para que puedan detonar un negocio. Sí. Para que puedan hacer crecer o expandir, que haya créditos que sobrepasen lo inmediato, o sea, lo inmediato, porque hay muchos programas que se quedan nada más en capacitarte para que aprendas a hacer moños o cositas de ese tipo, pero hay un sector de mujeres que están un poco más, ya en un nivel un poco más elevado, que tienen una empresa mediana, digamos, y que para ese sector no hay apoyos financieros, más que económicos, es financiera la palabra. No hay para ese sector. Entonces, ahí hay un área de oportunidad que está muy desaprovechada y honestamente no desde ahorita, sino desde años atrás, pero ese es un sector. Lo otro podría, en el caso del gobierno del estado, echarle un ojo a lo que están haciendo en CDSON. En CDSON me parece que es la única dependencia que sí tiene unos programas muy específicos que atacan problemáticas de las mujeres como las que se encuentran en una situación que están a cargo del cuidado de otras personas y hay apoyo para eso. Claro. Para víctimas de feminicidio, personas los huérfanos, pues las familias, los huérfanos, para ese tipo de acciones. Ahí si se pudiera seguir más o menos una línea de lo que están haciendo ahí en otras áreas, pudiera ser muy beneficioso para las mujeres del estado. Y ese ejemplo que pone Lourdes de los moños, me parece un ejemplo también muy, muy entendible o muy práctico. No es lo mismo que te enseñen a hacer moños a que te enseñen de electricidad. Entonces, esa es una mirada todavía muy machista de lo que es de las capacidades que pueden tener las mujeres. No, lo he vivido en mi casa y creo que todas lo hemos vivido, el que no encuentras un plomero por ningún lado. Es que de eso te iba a platicar, fíjate, ahora que estuve yo en León, en Guanajuato, me sorprendió ver un ejercicio que me parece que puede ser algo rescatable, que es la expresión que utiliza Janet es: no encuentras un plomero, un electricista o una gente que te haga algún trabajo de albañilería pues, o algún oficio, ¿sí? Y hicieron una plataforma de mujeres que subieron inclusive hasta en apps especialistas en eso y tiene un éxito tremendo porque atienden rapidísimo, le dan empleo a un buen segmento y creo que es por segmento, ¿no? También hay plataformas en otros países en donde se especializan las mujeres en algún tipo de trabajo, pero me parece ser que los tres elementos que tienen un poco reflejo de las problemáticas son la seguridad, es decir, hay un problema de violencia familiar, hay un problema de agresión contra las mujeres y se necesitan programas específicos para eso. Hay un tema que tiene que ver con la nutrición y que tiene que ver con que aunque tengas empleo no te alcanza para comprar la canasta básica y yo soy de las gentes que cree que las transferencias de recursos económicos a los viejitos y a los discapacitados debe de seguir, se debe de incrementar, pero me parece que hay que abrir un espacio para las mujeres jefas de familia, sobre todo para las madres solteras, en un esquema dual que tiene que ver con el garantizar el nivel de nutrición de los hijos, pero también el garantizar, el complementar ese copete de la canasta básica que no la alcanza. Y la tercera, el de motivar
el desarrollo de su actividad personal, no solo como un asunto de sustento familiar o de administración de la familia o de educación de los hijos, sino como un asunto de desarrollo personal y de crecimiento, ¿no? Yo creo que hay algo que el gobierno federal se deslindó y de lo que tiene que asumir responsabilidad, que son los cuidados. Tenemos un sistema de educación que se redujo a lo mínimo, en lo que los niños de primaria parece que van al kinder. En mi tiempo el horario que teníamos de kinder es el horario de los niños de primaria. ¿Qué mamá tiene un trabajo que salgas a la 1 o a las 12:30 a recoger a tus hijos? Entonces tenemos niños y niñas que se están criando solos, con un índice de violencia sexual exorbitante en nuestro país, especialmente en Sonora, y tenemos infancias que se crían solas, expuestas a delitos, expuestas a accidentes. Las discapacidades, la mayoría son adquiridas, no son de nacimiento. Entonces, si hablamos de problemas, todo se conecta. Entonces, es difícil decir 3 acciones, pero Claro. creo que si vamos a entrar en el tema económico de las mujeres, necesitamos que alguien se haga cargo de las niñas y los niños, porque siempre son las mujeres, o la mamá, o una tía, o una prima, ¿no? Listo, ya nos vamos. ¡Vámonos! ¿Dónde las podemos ubicar en redes? Ustedes son activas en Twitter, sobre todo, participan mucho por si nuestros amigos de la audiencia quieren seguir conversando con ustedes. ¿Dónde las ubicamos? Janet Arrizón con J. Janet con J, para que vean que no era ocioso el tema, pues Lourdes. Lourdes. Lojesa en Twitter. Y con L, J también. y con Jesús. J Moreno Durazo. ¿Dónde te con podemos J. seguir? J Moreno Durazo. ¿Y usted, doctor? @Gómez Reina. Muy bien. Nos vemos en Twitter. Nos vemos. Muchas gracias, como siempre.